Investigaciones epidemiológicas cualitativas. Estas son una estrategia de la investigación. El objetivo de estas es enfocarse a la realidad y estudio de los fenómenos de la naturaleza, sociedad y el complejo pensamiento. Como propósito tiene descubrir el origen de estos y finalmente lograr interrelaciones. Las investigaciones cualitativas son una técnica o procedimientos utilizados para la recolección, procesamiento o análisis de los datos acerca del fenómeno que se está estudiando. Para la elección de esta, se deberá investigar qué es la técnica más apropiada para el estudio. Estas técnicas se aplican para obtener respuestas profundas acerca del pensamiento y sentimientos de las personas en cuanto al fenómeno que se está viviendo, permitiendo la comprensión del anterior. Estas tratan elementos emocionales y contextuales de la respuesta humana. Por ende, son de naturaleza interpretativa. Normalmente son usadas en grupos pequeños, por lo tanto, no tiene objeto extraer conclusiones firmes ni generalizar resultados. Dentro de las investigaciones cualitativas encontramos las de carácter participativo. Estas están subdivididas en tipos. Por ejemplo, entrevista a fondo o en profundidad, utilizada desde tiempos inmemoriales. La tormenta de ideas, los grupos nominales, Phillips 66 y Chicago Espina de Pescado, y finalmente Ranqueo y Hamlin. El objetivo de las anteriores está centrada en generar ideas, estimular la creatividad, llegar al consenso de estas para finalmente organizarlas en un menor tiempo posible. El uso de estas técnicas principalmente va a ser para recopilar datos relacionados con el tema en investigación. Las reglas de estas están centradas en trabajar con grupos pequeños. Se deben de evitar las jerarquizaciones. Le debe de motivar a los miembros a que den ideas. También deben de evitarse las respuestas prefabricadas. Y el moderador debe de estimular un clima de respeto mutuo a las ideas expresadas. La desventaja de estas es que son técnicas que no necesitan ser estructuradas. Afectan al estudio porque la disciplina del investigador se ve mermada, logrando excluir importantes elementos del estudio por falta de profundidad en el análisis. Las técnicas participativas más utilizadas tienen por objeto aproximarnos e identificar el problema para posteriormente realizar su análisis, priorización y finalmente darle una solución.
Dentro de las técnicas de aproximación más utilizadas encontramos la observación. Este es un método de investigación. Básicamente consiste en que el investigador observará todo su entorno y los cambios que se producen en él. No debe de intervenir ni tratar de controlar los fenómenos, ya que esto influiría dentro de la propia investigación. Si el investigador estuviera involucrado o tratara de modificarlos, porque así la investigación lo demandase, esta se va a llamar una observación participante. Entrevista a fondo o en profundidad. Esta es una técnica en que básicamente se va a llevar a cabo un diálogo, en el que se debe de embarcar parámetros para que así el participante se sienta con libertad de expresar lo que está sucediendo en torno al fenómeno estudiado. Grupos focales. Esta es una técnica cualitativa de participación grupal. Básicamente nos permite llegar al prisma del conocimiento del fenómeno que está ocurriendo a través de un grupo de personas que emiten los sentimientos que pasan respecto al fenómeno que se está estudiando. Es de las técnicas más utilizadas para la interacción grupal, lo cual genera respuestas más ricas en profundidad y matices. Dentro de las técnicas para identificar problemas encontramos la tormenta de cerebros, lluvia de ideas o brainstorming. Es de las técnicas participativas más fáciles y básicamente está centrada en generar ideas y acumular el máximo de ellas en un menor tiempo posible. La regla principal es que todos tienen igual derecho a participar y ninguna idea será excluida. Debe de evitarse que dos o tres o incluso más ideas se asemejen o que se reproduzcan. En caso de que fuese así, las ideas más parecidas se separan. Otra técnica de identificación de problema es la de los grupos nominales. Básicamente también está centrada en generar ideas. Esta es útil porque nos ayuda a identificar variables críticas para un problema o una situación específica. También es utilizada para establecer las prioridades. Phillips 66. Esencialmente es otra técnica participativa. Esta es utilizada para aprovechar las ventajas de una dinámica grupal, en la que todas las personas y los integrantes pueden identificar las necesidades o el problema y en ese momento hacerse responsables y partícipes en la decisión para organizar y llevar a cabo actividades de interés en común para un beneficio colectivo. Es de fácil realización y básicamente consiste en un debate en que pequeños grupos de 6 personas discuten un tema sugerido por el moderador. Ishikawa o espinas de pescado. Esta es una técnica participativa utilizada para el análisis causal de los problemas, en el cual básicamente se elabora un diagrama con forma de pez, en el que de la forma horizontal y a la derecha se ubica el problema y en sus laterales las causas. El método de Hamlin es utilizado para la priorización de problemas. Es una técnica participativa en el cual para que se lleve a cabo esta debe de haber una buena disponibilidad de información estadística. Deben de estar los recursos financieros y materiales disponibles y básicamente involucra las opiniones de todos los actores. Tiene 4 componentes básicos en el que se incluye la magnitud del problema, severidad, resolutividad y también la factibilidad de la intervención. La técnica de ranqueo es otra forma de técnica participativa. Esta es utilizada para priorizar problemas, es decir, cuando tenemos un conjunto de problemas se van a jerarquizar. Para que esto sea llevado así, debe de obedecer a diferentes criterios en orden de vulnerabilidad, coherencia, factibilidad de solución, incidencia de afectados, gravedad, frecuencia y finalmente tendencia. Por último, este es el ejemplo de un artículo de carácter cualitativo.
Este estudio se llevó a cabo en Tabasco con hombres y mujeres jóvenes que reconocieron haber tenido intentos de suicidio. En este estudio en especial se tocan temas acerca de su experiencia por el intento de abandonar la vida. También se plantea la necesidad de construir una mirada que dé cuenta qué significado tiene la muerte y el significado que tiene la vida para estos jóvenes. Habla acerca de sus sentimientos y de sus emociones y los principales motivos que orillaron a estas personas a este camino. Por último, un ejemplo de investigación cualitativa es el que se llevó a cabo en Tabasco, con los jóvenes que habían tenido intentos de suicidio. Este estudio básicamente toca los aspectos sentimentales y emocionales que orillaron a los jóvenes a este camino, en el que toca conceptos como lo es la muerte y el significado de la vida. Buenas tardes, somos estudiantes de medicina de Escuela INUMED y vamos a hablarles sobre los problemas en la investigación en salud, de la materia salud pública. Yo soy Sasha y yo les voy a hablar sobre los métodos epidemiológicos, la definición, las etapas y también la comparación de método clínico y método epidemiológico. Mi nombre es Marco. Yo les voy a estar hablando de investigación epidemiológica, lo que es el concepto y algunas otras definiciones. Mi nombre es Jorge Casillas. Yo les voy a hablar acerca de las investigaciones cuantitativas, así como sus clasificaciones. Bueno, yo soy Karen López Rodríguez. El tema que voy a tocar es el último y este es acerca de las investigaciones cualitativas. Vamos a hablar acerca de cómo se clasifican, el tipo y dónde se aplicarían estas dentro del campo de la salud. Comencemos. La reducción y eliminación de la morbilidad por enfermedades transmisibles, la disminución de la mortalidad infantil, materna y preescolar, el incremento sostenido en la expectativa de vida, nos obligan a analizar la situación actual de la salud pública con tasas de la mortalidad por enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud cuales manifiestan incrementos. Método epidemiológico. Es el método empleado para conocer las características y el desarrollo de las enfermedades y otros procesos afines en los colectivos humanos, con el objetivo de dominarlas y transformar de modo favorable el estado de salud de la población. El médico profundiza en el diagnóstico, la patogenia y el tratamiento, y si es posible también la curación. Etapas de método epidemiológico. Al aplicar este método ante de una situación de epidemia o endemia, deben seguirse las fases: observación, hipótesis, verificación. Observación es la primera etapa y consta de estos pasos. Primero, confirmación del diagnóstico de la enfermedad, que incluye diagnóstico clínico, diagnóstico mediante los laboratorios clínicos y confección de la historia clínica. 2. Confirmación de si se trata realmente de la epidemia o endemia, incluyendo frecuencia de los casos, comprobación con la frecuencia anterior. 3. Situación actual del problema. Casos en el tiempo, años de evolución anterior de la enfermedad, casos en la persona, edad, sexo, grupo étnico, educación, religión, estado civil, hábitos alimentarios, higiénicos. 4. Características del medio ambiente. Información demográfica sobre el área, información climática, sistema de abastecimiento del agua y hielo, sistema de recolección y tratamiento. 5. Ordenamiento y elaboración de la información disponible, incluyendo confección de las mapas del lugar, que se llaman cartogramas, y histogramas de la enfermedad, incidencia, mortalidad. La segunda etapa del método epidemiológico es la hipótesis. Para hacer una hipótesis es necesario el análisis de la información anteriormente mencionada, el conocimiento acumulado en el curso de la historia acerca de la enfermedad, la teoría de la epidemiología con sus conceptos, categorías y leyes y la experiencia de los investigadores. Verificación. En el proceso de verificación debemos regresar a la práctica de los hechos para constatarlas con la realidad. Eso nos permite comprobarlas o refutarlas.
Aquí vemos un cuadro en donde comparamos el método clínico y el método epidemiológico. El objeto de estudio en el método clínico es el hombre enfermo y en el método epidemiológico es la colectividad. Investigación de antecedentes. En método clínico nos interesan los antecedentes personales de enfermedades, historia de la enfermedad actual y antecedentes familiares. En el método epidemiológico es la historia de la interacción enfermedad-población en el área afectada. Exámenes inmediatos. En el método clínico es examen físico general del enfermo y examen por aparatos y sistemas. Inspección del área en general y de algunos servicios. Nos va a interesar en el método epidemiológico. Hipótesis es diagnóstico clínico presuntivo y hipótesis epidemiológica. En método clínico tenemos las medidas generales inmediatas, el tratamiento inicial paliativo, y en el método epidemiológico son medidas preventivas como cuarentenas, aislamiento, protección a los que se han enfermado y vacunación. En investigaciones de confirmación, en método clínico usamos diversos exámenes de laboratorio, rayos X. En método epidemiológico son diversos exámenes de epidemiología y higiene. Conclusión sería diagnóstico clínico definitivo en el método clínico y diagnóstico epidemiológico definitivo. Medidas definitivas que tomamos en el método clínico es el tratamiento medicamentoso, quirúrgico, higiénico y dietético. Y en el método epidemiológico tomamos medidas definitivas, medidas preventivas, control permanente, eliminación o erradicación. Investigación epidemiológica, definición y enfoque epidemiológico. Soy Marco Izarrón, alumno tercer año de Instituto Universitario de Ciencias Médicas y Humanísticas de Nayarit, y hoy vamos a revisar la investigación epidemiológica. Investigación epidemiológica. Este debe entenderse como un movimiento constante de construcción de conocimientos, relacionada con la distribución, la causalidad y también con el control de determinadas condiciones de salud en la población. En la investigación epidemiológica, el origen de toda investigación científica va a ser la existencia de una laguna o de una necesidad de entendimiento de un problema científico que hay que resolver o al cual hay que encontrar una respuesta. Vamos a partir de la existencia de una problemática a la que se le encuentra una solución mediante la realización de una serie de actividades y tareas que en conjunto va a constituir una evaluación. La investigación epidemiológica va a ser una actividad humana y el propósito de esta va a ser cognoscitivo dentro del campo de la medicina, cuyo propósito fundamental va a ser el conocimiento y la solución de los problemas de salud de enfermedad en las comunidades humanas. Recordemos que el método epidemiológico se diferencia del método clínico, ya que este no solo se basa en el individuo, sino en una comunidad. El médico de familia va a ser el núcleo fundamental en la salud pública. El médico de familia va a ser el eje central de la atención primaria de salud, y este va a ser colocado en el seno de la comunidad práctica de una medicina integral. Esto quiere decir una medicina preventivo, curativo y social, y va a centrar sus objetivos primordiales en la promoción de la salud. En epidemiología, este proceso puede ser sintetizado según Kleinbaum en 4 objetivos fundamentales. El primer objetivo es el describir el estado de salud de las poblaciones. Esto quiere decir que vamos a analizar la población y ver cómo se encuentra de salud. El segundo es la explicación de las enfermedades o daños de la salud. Esto quiere decir que vamos a analizar de dónde vienen las enfermedades o qué las está causando. El tercero va a ser el proceder el número de casos de la enfermedad o el daño, la distribución del estado de salud de la población. El cuarto es controlar la distribución de las enfermedades o daños de la población. Esto quiere decir mantenerlas solo en un lugar y que no vaya hacia otra comunidad o se expanda. Investigación epidemiológica. El propósito más general de cualquier investigación va a ser el brindar respuestas a interrogantes. Esto se va a lograr mediante procedimientos científicos, los cuales deben de desarrollarse con el objeto de aumentar el grado de certeza que la información reunida sea de interés para el interrogante de estudio y que ésta además reúna las condiciones de fiabilidad y objetividad. En la investigación epidemiológica se origina un problema nuevo que se surge dentro de la teoría del conocimiento existente, al cual es necesario dar respuesta o encontrar una solución. En la investigación epidemiológica el primer paso
en el proceso de la investigación en epidemiología va a ser describir el problema de salud. Esto quiere decir cuantificar su magnitud, su incidencia, su prevalencia, su mortalidad, su letalidad, al igual que distribuirlo en cuanto a sus características más comunes, como lo son el tiempo, el espacio y las personas. El siguiente paso en la investigación epidemiológica es tratar de determinar por qué el índice es alto o bajo en un grupo particular. Los resultados de la investigación observacional descriptiva deben servir para detectar diferencias en la ocurrencia o frecuencia de una enfermedad o daño. Las diferencias en cuanto a su distribución geográfica en el tiempo y principalmente a cuanto a las características de las personas. Características tales como los grupos de edad, sexo, estado civil, ocupación, estilos de vida, religión, factores nutricionales, la herencia, raza, etnias, entre otras, y formular la hipótesis a partir del análisis de estas. Existen dos tipos de investigaciones epidemiológicas para probar la hipótesis sobre la etiología de una enfermedad o daño. Tenemos las investigaciones observacionales de tipo analíticas y también las investigaciones experimentales. Tanto las investigaciones observacionales de tipo analíticas como las investigaciones experimentales van a formar parte de las investigaciones explicativas. Todos los investigadores van a aceptar que las investigaciones experimentales son los modelos más eficaces para la determinación de la causalidad. Esto ya que el investigador va a estudiar el efecto de variar cierto factor que está bajo su control durante toda la investigación. Dentro del proceso de la investigación epidemiológica, los resultados de las investigaciones observacionales analíticas y de las experimentales pueden generar ideas para investigaciones adicionales de diferente tipo, y esto va a servir para, a su vez, generar nuevas hipótesis. Aquí tenemos un esquema del proceso de investigación en epidemiología. En primer lugar tenemos las investigaciones descriptivas. En las investigaciones descriptivas tenemos la suma y análisis de los datos. Después la construcción de modelos y planteamiento de la hipótesis. Podemos guiarnos por investigaciones observacionales o por las investigaciones experimentales. Las observacionales para demostrar hipótesis, las experimentales, experimentos diseñados o experimentos naturales. Y finalmente el análisis de los resultados sugiere más investigaciones descriptivas y nuevas hipótesis. La primera consideración esencial en el diseño de las investigaciones epidemiológicas es decir qué pregunta debe ser contestada o qué hipótesis comprobada. El comienzo de la investigación científica y por tanto la aplicación del método epidemiológico, que no es otra cosa que la aplicación del método científico al campo de los problemas de salud de la comunidad humana, es la identificación, el conocimiento y el planteamiento de determinado problema de salud. En el problema de investigación vamos a acostumbrar a denominar el problema de investigación a una cuestión de cierta envergadura que va a surgir en el transcurso del desarrollo científico, técnico o socioeconómico. Para la solución se requiere la realización de investigaciones en los diversos temas que se comprenden. Es imprescindible jerarquizar el conjunto de problemas que van a ser objeto de estudio. Esto al considerar los elementos de magnitud y también los problemas de la trascendencia del problema. También se va a considerar la vulnerabilidad y la factibilidad de este. Aquí tenemos una tabla con diferentes conceptos. El primero va a ser magnitud. La magnitud va a ser el tamaño del problema, incluyendo también la población afectada. La trascendencia es la ponderación que la sociedad hace del problema de acuerdo con su gravedad y también con sus consecuencias. La vulnerabilidad se refiere al grado en que un problema puede ser atacado o resuelto por medio de la salud pública. La factibilidad es la existencia de los recursos y la organización suficiente para solucionar o también para disminuir los problemas. Rojas Soriano, el director, plantea que en la delimitación y ubicación del problema y del campo de la investigación va a ser necesario llevar a cabo actividades. La primera actividad que nos plantea el director Rojas Soriano es señalar los límites teóricos del problema mediante su concepto. Después, fijar los límites temporales de la investigación. Esto quiere decir el transcurso de tiempo en el que va a suceder. En tercer punto tenemos establecer los límites espaciales de la investigación. Esto quiere decir en qué lugar. El definir las unidades de observación. Y el quinto es situar el problema en el contexto socioeconómico, también histórico y ecológico respectivo. Definición de conceptos. La definición de conceptos también es conocida como el control sistemático. Este proceso va a constituir un elemento esencial en el desarrollo de la investigación epidemiológica. Se va a conocer también como el control semántico.
definiciones de operaciones o simplemente la conceptualización. Conceptos expuestos en cualquier tipo de investigación, tanto explicativa o no explicativa en cualquiera de sus partes, como objetivos o hipótesis, deben ser definidos. Esto es, reducirse en el lenguaje o términos que sean capaces de ser medidos. Criterios de clasificación. La revisión de esta materia permite comprobar que diferentes epidemiólogos e investigadores en el transcurso de los años en diferentes continentes y países han planteado distintas clasificaciones según el tipo y la fluctuación de los individuos. Estos estudios son muy utilizados para identificar factores causales o factores de riesgo, y también se les llama investigaciones de causalidad. A continuación, vamos a hablar de las investigaciones cuantitativas. Son aquellas en las cuales los datos que se manejan son de carácter numérico, procesados por métodos estadísticos. Los resultados son casi siempre de forma numérica, y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de estas, en las cuales se describen lo que son las más explicativas y las explicativas, y así sus diferentes subdivisiones. Las primeras en mencionarse son las investigaciones descriptivas. Estas son las primeras en crearse. Están orientadas hacia el estudio de cualquier evento epidemiológico, enfermedad, daño, incapacidad, muerte, etc., referida a un tiempo y lugar dados, que proporcionen datos de interés para la formulación de hipótesis. Dentro de sus objetivos está el explicar el comportamiento de una enfermedad, describir la historia social de una enfermedad, daño o muerte, conocer la distribución de cualquier evento o hecho vital en determinado lugar o área, plantear bases para la investigación clínica, terapéutica y preventiva, así como proveer una guía para la administración y planificación de servicios de salud. Dentro de la investigación descriptiva, esta se subdivide a sí misma en transversales y longitudinal. Las transversales se emplean en encuestas de morbilidad, encuestas de prevalencia, estudios de un evento epidemiológico en un área dada, así como estudios de asociación entre dos o más eventos. La otra subdivisión de la investigación descriptiva es la longitudinal, y esta se emplea en encuestas de morbilidad, estudios de incidencia, estudios de tendencia secular de un evento epidemiológico, así como descripción de un fenómeno o evento epidemiológico. La finalidad del análisis de una investigación descriptiva es descubrir grupos de alto riesgo o categorías de interés, establecer bases para la asociación causal, asegurar la confiabilidad de una información o de la relación de un factor de riesgo con un efecto, determinar la relación dosis-respuesta de un factor de riesgo a la presencia de un efecto, así como definir la concordancia de los hechos observados en la presente investigación. El siguiente tipo de investigaciones en mencionarse son las explicativas, con sus divisiones en observacionales y experimentales. A las observacionales se les denomina de esta manera a aquellas en las cuales no existe intervención del investigador en cuanto a la asignación del factor de riesgo, posible factor causal. El investigador no manipula el factor de riesgo, solo observa y determina la variabilidad. De este hay dos tipos fundamentales de investigaciones observacionales, lo que es el estudio de seguimiento de cortes y lo que es el estudio de casos y controles. Investigaciones observacionales de cortes. Se le conoce también como estudios de incidencia longitudinales o prospectivos. Son aquellas investigaciones donde un grupo de individuos expuesto a un factor de riesgo se compara con otro no expuesto a dicho factor, con el fin de observar en cada uno la aparición y evolución del efecto o enfermedad a estudiar. El uso de este tipo de investigaciones de corte es la de crear ensayos de hipótesis de causalidad, formulación de hipótesis de prevención de curación, medición de incidencia de una enfermedad, daño, muerte, etc., así como el estudio de la evolución natural de un efecto cualquiera.
Las siguientes son las investigaciones observacionales de tipo casos y controles. Se les llama también estudios de casos y testigos y estudios retrospectivos. Se denominan así aquellas investigaciones observacionales analíticas con un sentido hacia atrás, en las cuales los grupos de individuos son seleccionados en función de casos o de controles, según si se tiene la enfermedad o hecho que se quiere estudiar o no. Dentro del uso que tiene ese tipo de investigaciones es ensayar una hipótesis de causalidad, formular una hipótesis de prevención, explorar la totalidad de las características de los casos y controles que son de interés para aclarar la causa de una enfermedad. De los usos de este tipo de investigación anteriormente mencionados, también se marcan las ventajas, que es de bajo costo, así como fácil diseño y ejecución. Ofrecen rapidez de ejecución, se requiere un tamaño menor de muestra, sirve para estudiar enfermedades raras, entre otras ventajas. A su misma vez, se marcan desventajas de este mismo tipo de investigación, como es que brinda información incompleta, dificultad para identificar los casos, dificultad la determinación de las causas de enfermedades en individuos expuestos y no expuestos, lo que obstaculiza el cálculo del riesgo y es poco familiar a la comunidad médica y difícil de explicar, entre otras desventajas. Una tercera división de lo que son las investigaciones observacionales analíticas son de tipo transversales, también conocidas como estudios de prevalencia. Se emplean para determinar los niveles de prevalencia de los componentes del proceso salud de enfermedad en un momento específico. Se observará un grupo representativo o muestra de un determinado universo poblacional, del cual se recogerá información sobre todos los individuos incluidos, tengan enfermedad o factor de riesgo que está en estudio. En la siguiente división del tipo de investigaciones explicativas encontramos las experimentales. En ese tipo, el investigador es un espectador activo que manipula las condiciones naturales de la investigación e introduce elementos nuevos y modificadores del fenómeno en estudio. Los individuos procedentes de un determinado grupo poblacional llamado experimental son manipulados por el investigador y repartidos de forma aleatoria en el grupo de estudio sobre el cual se intervendrá. Una primera subdivisión del tipo de investigaciones experimentales es la de ensayos clínicos. Ese es un tipo de investigación experimental en la que se administra a personas enfermas un tratamiento u otra medida con intención de diagnóstico, terapéutica o de prevención secundaria. Esta tiene un doble objetivo. El primero es aceptar un nuevo procedimiento terapéutico como más eficaz, y en segundo término sería revisar los procedimientos tradicionales para identificar los ineficaces y rechazarlos de la práctica futura. La siguiente subdivisión es la de ensayo de campo. A diferencia con la anterior, que en esta se trata con sujetos sanos, es necesario visitar a los individuos en el terreno, y de ahí que proviene su nombre. La elección de los individuos debe ser un esquema de asignación grupal al azar. En estos ensayos, las exposiciones deberán ser asignadas de forma tal que se facilite la comparación entre los grupos y eliminación de cualquier error provocado por los investigadores. Por último, tenemos lo que son los ensayos comunitarios de intervención. Esta es una extensión del ensayo de campo, que incluye una intervención sobre bases comunitarias amplias. Su diferencia gira en torno a si la intervención pudiese ser puesta en práctica por separado para cada individuo o no. Aquí, por ejemplo, a diferencia de una vacuna que se administra a cada una de las personas de una población, la fluoración del agua no se puede realizar de manera individual, sino que se hace de manera comunitaria.